Suma teológica. Parte tercera. Cuestión 34. Sobre la perfección de la prole. Corresponde a continuación tratar de la perfección de la prole concebida, y sobre esto se plantean 4 interrogantes. ¿Fue santificado Cristo por la gracia en el primer instante de su concepción? ¿Tuvo uso del libre albedrío en ese mismo instante? ¿Pudo merecer en ese mismo instante? ¿Fue plenamente comprensor en ese mismo instante? Artículo 1. ¿Fue santificado Cristo en el primer instante de su concepción? Lat. Objeciones por las que parece que Cristo no fue santificado en el primer instante de su concepción. 1. En Prinacor 1546 se lee: no es primero lo espiritual, sino lo animal, después lo espiritual. Ahora bien, la santificación de la gracia pertenece a lo espiritual. Luego Cristo no recibió al instante, desde el principio de su concepción, la gracia de la santificación, sino después de cierto espacio de tiempo. Tú. La santificación parece ser lo del pecado, según 1 Cor 6:11. Y esto fuisteis algún tiempo, a saber, pecadores. Pero fuisteis lavados, fuisteis santificados. Pero en Cristo jamás hubo pecado. Luego no le convino ser santificado por la gracia, así como todas las cosas fueron hechas por el Verbo, JN 1:3, así también todos los hombres que se santifican son santificados por el Verbo encarnado. En Heb 2:11 se escribe: el que santifica y los que son santificados vienen de uno solo. Ahora bien, el Verbo de Dios, por quien han sido hechas todas las cosas, no fue hecho, como dice Agustín en el libro Prino de Trin. Luego Cristo, por quien todos fueron santificados, no ha sido santificado. Contra esto está lo que se dice en Lecu 1:35. Lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Y en JN 10:36 está escrito: al que el Padre santificó y envió al mundo. No se respondo. Como antes se ha expuesto, QZ 9, 10 y 12. La abundancia de la gracia que santifica el alma de Cristo se deriva de la propia unión del Verbo, conforme a las palabras de JN 1:14. Hemos visto su gloria, como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y arriba se ha demostrado, Q33a, 2 y 3, que el cuerpo de Cristo fue animado y asumido por el Verbo de Dios en el primer instante de su concepción, de donde se sigue que, en el primer instante de su concepción, tuvo Cristo la plenitud de la gracia santificadora de su alma y de su cuerpo. A las objeciones. 1. El orden señalado por el apóstol en el texto mencionado se refiere a los que llegan al estado espiritual progresivamente, pero en el misterio de la encarnación se atiende más al descenso de la plenitud divina sobre la naturaleza humana, que al progreso de la naturaleza humana, como preexistente, hacia Dios, y por eso, en Cristo hombre se dio, desde el principio, una espiritualidad perfecta. Ser santificado consiste en que algo sea hecho santo, y una cosa puede hacerse no sólo partiendo de su contrario, sino también de su opuesto negativa o privativamente. Como lo blanco se hace a partir de lo negro y también de lo no blanco. Nosotros, de pecadores, somos hechos santos, y así nuestra santificación parte del pecado. Ahora bien, Cristo, en cuanto hombre, fue hecho santo porque no tuvo siempre la santidad de la gracia, pero no fue hecho santo de pecador, porque nunca tuvo pecado. En cuanto hombre fue hecho santo de no santo, no por cierto privativamente, como si alguna vez hubiera sido hombre y no hubiera sido santo, sino negativamente, es a saber, mientras no fue hombre no tuvo la santidad humana, y por eso fue hecho a la vez hombre y hombre santo. Por lo que dijo el ángel en Leque 1:33, lo que nacerá de ti
será santo. Gregorio, en el libro 18 Moral, expone estas palabras diciendo: para que se distinga de nuestra santidad, se asegura que Jesús nacerá santo, porque nosotros, si bien nos hacemos santos, no nacemos santos, porque estamos arrojados por la misma condición de nuestra naturaleza corruptible. Solamente nació verdaderamente santo aquel que no fue concebido por la unión de la cópula carnal. De un modo realiza el Padre la creación de las cosas por medio de su Hijo, y de otro produce toda la Trinidad, la santificación de los hombres por medio de Cristo hombre, pues el Verbo de Dios tiene el mismo poder y la misma operación que Dios Padre. Por lo que el Padre no obra por medio del Hijo como por un instrumento, que mueve siendo él movido, pero la humanidad de Cristo es a modo de instrumento de la divinidad, como antes se dijo, Q2 ante 6 arjo 4, Q7 amto 1 ad 3, Q8 amto 1 ad 1, Q18 amto 1 ad 2. Y, por este motivo, la humanidad de Cristo es santificadora y santificada. Artículo 2. Cristo, en cuanto hombre, ¿tuvo el uso del libre albedrío en el primer instante de su concepción? Lat. Objeciones por las que parece que Cristo, en cuanto hombre, no tuvo el uso del libre albedrío en el primer instante de su concepción. Bon. Porque primero es el ser de una cosa que el actuar o el obrar. Ahora bien, el uso del libre albedrío es una operación, por consiguiente, habiendo comenzado a existir el alma de Cristo en el primer instante de su concepción, como es manifiesto por lo dicho anteriormente, Quiutais 33a 2, parece ser imposible que tuviera uso del libre albedrío en el primer instante de su concepción. Tua. El uso del libre albedrío consiste en la elección, y la elección presupone la deliberación del consejo, pues dice el filósofo en el libro Terces Ethic, y que la elección es el apetito de lo consultado de antemano. Luego parece imposible que Cristo tuviese el uso del libre albedrío en el primer instante de su concepción. El libre albedrío es una facultad de la voluntad y de la razón, como se ha dicho en la primera parte. Oitetresa Tuark 2. Y así el uso del libre albedrío es un acto de la voluntad y de la razón o entendimiento. Ahora bien, el acto del entendimiento presupone el acto de los sentidos, acto que no puede existir sin la oportuna armonía de los órganos, que no parece haber existido en el primer instante de la concepción de Cristo. Luego da la impresión de que Cristo no pudo tener el uso del libre albedrío en el primer instante de su concepción. Contra esto está lo que dice Agustín en el libro de Trin. Enseguida que el Verbo se hizo presente en el seno, sin alterar la verdad de su propia naturaleza, se hizo carne y hombre perfecto, pero el hombre perfecto tiene el uso del libre albedrío. Luego Cristo tuvo el uso del libre albedrío en el primer instante de su concepción. Respondo, como acabamos de señalar, a 1. A la naturaleza humana que Cristo asumió, le conviene la perfección espiritual, en la que no hizo progresos, sino que la tuvo inmediatamente desde el principio, pero la última perfección no consiste en la potencia o el hábito, sino en la operación. Por lo que en el segundo libro de Ánima se dice que la operación es el acto segundo y, por este motivo, es preciso afirmar que Cristo, en el primer instante de su concepción, tuvo aquella operación del alma que es posible tener en un instante, y tal es la operación de la voluntad y del entendimiento, en la que consiste el uso del libre albedrío. Súbitamente y en un instante se realiza la operación del entendimiento y la voluntad, con mucha mayor rapidez que la visión corporal, porque entender, querer y sentir no son movimientos que correspondan al acto de un ser imperfecto, que se va realizando sucesivamente, sino que es el acto de un ser que ya es perfecto,
como se dice en el libro tercero de Ánima, y por tanto, es preciso decir que Cristo tuvo el uso del libre albedrío en el primer instante de su concepción. A las objeciones. 1. El ser es anterior al obrar con anterioridad de naturaleza, pero no con anterioridad de tiempo, pues en cuanto el agente logra su ser perfecto, comienza a obrar, a no ser que haya algo que se lo impida, como acontece con el fuego que, en cuanto es producido, comienza a calentar e iluminar. No obstante, la calefacción no queda terminada en un instante, sino al cabo de cierto tiempo, mientras que la iluminación se produce en un instante, y de esta naturaleza es la operación del uso del libre albedrío, como queda dicho, en la sol, tua. En cuanto se termina el consejo o la deliberación, puede realizarse la elección. Los que precisan la deliberación del consejo, en el mismo límite de éste, tienen por primera vez la certeza de lo que han de elegir, y por eso eligen al momento, por lo que resulta manifiesto que la deliberación del consejo no se exige antes de la elección, más que por causa de la incertidumbre. Ahora bien, así como Cristo en el primer instante de su concepción tuvo la plenitud de gracia santificante, así también tuvo la plenitud de la verdad conocida, según las palabras de JN 1:14, lleno de gracia y de verdad, de donde, como quien posee la certeza de todas las cosas, fue capaz de elegir al instante, como antes se ha expuesto, Sando Q 11:2. El entendimiento de Cristo podía entender incluso sin conversión a las imágenes sensibles. Por eso podía darse en él la operación de la voluntad y del entendimiento sin la operación de los sentidos. Sin embargo, también pudo darse en él la operación de los sentidos en el primer instante de su concepción, sobre todo en lo que se refiere a la operación del sentido del tacto, con el que se siente la prole concebida en la madre incluso antes de tener el alma racional, como se dice en el libro de Gen. Anim, de donde, por haber tenido Cristo, desde el primer instante de su concepción, alma racional, formado ya y organizado su cuerpo, mucho más podía tener en el mismo instante la operación del sentido del tacto. Artículo 3. ¿Pudo Cristo merecer en el primer instante de su concepción? Lat. Objeciones por las que parece que Cristo no pudo merecer en el primer instante de su concepción. 1. Como se comporta el libre albedrío para merecer, así se comporta para desmerecer. Ahora bien, el diablo no pudo pecar en el primer instante de su creación, como se dijo en la primera parte. Cos 63:5. Luego tampoco el alma de Cristo pudo merecer en el primer instante de su creación, que fue el primer instante de su concepción. Lo que el hombre tiene en el primer instante de su concepción parece que le es natural, porque es el término de su generación natural, pero con lo natural no merecemos. Como es claro por lo dicho en la segunda parte, 1:2 Q, 5 Q, 114 tú. Luego parece que el uso del libre albedrío que Cristo tuvo en cuanto hombre en el primer instante de su concepción no fue meritorio. Lo que alguien ha merecido una vez, de algún modo lo hace ya suyo, y así parece que no puede merecerlo de nuevo, puesto que nadie merece lo que es suyo. Sí, pues, Cristo mereció en el primer instante de su concepción, sigúese que luego no mereció nada. Esto es evidentemente falso. Luego Cristo no mereció en el primer instante de su concepción. Contra esto está lo que dice Agustín en Super Exot. Cristo no pudo en modo alguno progresar en lo que se refiere a los merecimientos de su alma, pero en caso de no haber merecido en el primer instante de su concepción, hubiera podido progresar en lo que atañe al mérito. Luego Cristo mereció en el primer instante de su concepción. Respondo. Como arriba queda expuesto a 1.
Cristo fue santificado por la gracia en el primer instante de su concepción, pero hay una doble santificación, la de los adultos, que se santifican por sus propios actos, y la de los niños, que no se santifican por un acto de fe propio, sino mediante la fe de sus padres o de la Iglesia. Ahora bien, la primera es más perfecta que la segunda, lo mismo que es más perfecto el acto que el hábito, y lo que existe por sí mismo que lo que existe por mediación de otro, habiendo sido perfectísima la santificación de Cristo, puesto que fue santificado para ser el santificador de los otros, se sigue que él mismo se santificó por un movimiento de su libre albedrío hacia Dios, y tal movimiento de libre albedrío es meritorio, de donde se deduce que Cristo mereció en el primer instante de su concepción a las objeciones. 1. El libre albedrío no se relaciona con el bien de la misma manera que con el mal, porque la relación con el bien es absoluta y natural, mientras que la relación con el mal proviene de un defecto y es contraria a la naturaleza. Ahora bien, como dice el filósofo en el libro segundo de Caelo, lo que se opone a la naturaleza es posterior a lo que es conforme a ella, pues lo que es opuesto a la naturaleza viene a ser una especie de corte respecto de lo que es conforme a la naturaleza, y por este motivo el libre albedrío de la criatura puede, en el primer instante de la creación, moverse hacia el bien mereciendo, y no hacia el mal, pecando, con tal de que la naturaleza sea íntegra. Tuo. Lo que el hombre tiene en el principio de su creación según el curso ordinario de la naturaleza, le es natural. Pero nada impide que alguna criatura, en el principio de su creación, obtenga de Dios algún beneficio de la gracia, y de este modo el alma de Cristo recibió, en el principio de su creación, la gracia con que podía merecer. Por este motivo, esa gracia, en razón de cierta semejanza, se dice que le fue natural, como es manifiesto por Agustín en el Henchir. Nada impide que una misma cosa sea de uno por diversos motivos, y según esto, la gloria inmortal que Cristo mereció en el primer instante de su concepción, pudo merecerla también por actos y padecimientos posteriores, no en el sentido de que le fuese más debida, sino porque le era debida por varias causas. Artículo 4. ¿Fue Cristo comprehensor perfecto en el primer instante de su concepción? Lat. Objeciones por las que parece que Cristo no fue comprehensor perfecto en el primer instante de su concepción. 1. El mérito precede al premio, lo mismo que la culpa a la pena. Ahora bien, Cristo mereció en el primer instante de su concepción, como acaba de decirse, 3. Por consiguiente, siendo el estado de comprehensor el premio principal, parece que Cristo no fue comprehensor en el primer instante de su concepción. Tuo. En Leque 24:26 dice el Señor: fue preciso que Cristo padeciese esto y entrase así en su gloria, pero la gloria pertenece al estado de comprehensor. Luego Cristo no tuvo el estado de comprehensor en el primer instante de su concepción, cuando todavía no había sufrido pasión alguna. Lo que no conviene ni al hombre ni al ángel, parece que es propio de Dios, y así no conviene a Cristo en cuanto hombre. Ahora bien, el ser siempre bienaventurado no conviene ni al hombre ni al ángel, pues, si hubieran sido creados bienaventurados, no hubieran pecado después. Luego Cristo, en cuanto hombre, no fue bienaventurado en el primer instante de su concepción. Contra esto está lo que se lee en el Sal 64:5. Bienaventurado aquel a quien elegiste y tomaste, lo que, según la glosa, se refiere a la naturaleza humana de Cristo, que fue asumida por el Verbo de Dios en unidad de persona, pero la naturaleza humana fue asumida por el Verbo de Dios en el primer instante de su concepción. Luego Cristo, en cuanto hombre, fue bienaventurado en el primer instante de su concepción, lo cual es ser comprehensor. Respondo.
Como es claro por lo expuesto, Aminas 3, no fue conveniente que Cristo, en su concepción, recibiese sólo la gracia habitual sin su acto, pues recibió la gracia sin medida, como antes se ha demostrado. Chiamendi Z 11. Pero la gracia del viador, por estar desprovista de la gracia del comprensor, es menor que la de este último, de donde resulta evidente que Cristo recibió, en el primer instante de su concepción, no sólo una gracia tan grande como la que tienen los comprehensores, sino también mayor que todos los comprehensores. Y como tal gracia no careció de su acto, síguese que fue comprehensor en acto, viendo a Dios por esencia con mayor claridad que todas las criaturas. A las objeciones. 1. Como antes se expuso, Quita, Zenobia 3. Cristo no mereció la gloria del alma por la que es llamado comprehensor, sino la gloria del cuerpo, a la que llegó por medio de su pasión. 2. Da resuelta por lo anterior. 3. Cristo, por ser Dios y hombre, tuvo también en su humanidad algo que las otras criaturas no tuvieron, a saber, el ser bienaventurado desde el mismísimo principio.